Hermanos, qué bendición nuevamente contar con su sintonía, qué bueno poderles acompañar iniciando una nueva semana, gracias a la misericordia de nuestro Dios, por supuesto que Él nos concede poder ver la luz de un nuevo amanecer, gracias infinitas por permitirnos acompañarle y llevarle el mensaje de esperanza. Bienvenido en este día lunes 21 de febrero 2022, qué bueno contar con cada uno de ustedes, les saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que juntos disfrutemos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es, por supuesto que sí, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos acompañándolo en este inicio de semana, estamos ya en este lunes, gracias a la misericordia de Dios y como siempre acompañándole, y muchísimas gracias a ustedes que nos brinda esta bella oportunidad de poder acompañarle, de poder ser parte de su día. Esperamos como siempre ser de mucha bendición, amados hermanos. Recordarles también que ustedes nos pueden dejar sus comentarios, ustedes pueden compartir también este enlace y recuerde también que usted puede dejarnos su petición, solamente escríbanos ahí en la red social que nos sintoniza, o también lo puede hacer a través del 75 54 71 53 o del 79 40 42 95. Déjenos su petición, pónganos su nombre, su apellido y cuál es su necesidad. Recuerde que estamos desarrollando la serie de parábolas de Jesús. Este día vamos a continuar con ese estudio, desarrollando cada una de esas parábolas que el Señor registró a través de los evangelios que nosotros encontramos dentro de su bendita palabra. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar cobertura a cada una de las diferentes secciones. No sin antes recordarle, como decía Manny, el que usted pueda comunicarse con nosotros. Estamos a su completa disposición. Queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Estamos iniciando semana, hacemos un nuevo listado de peticiones y sobre todas las cosas queremos interactuar con cada uno de ustedes. Repórtese de dónde nos está sintonizando, de qué país, cómo podemos ayudarle y por supuesto queremos orar por su necesidad. Así es, por supuesto que sí, así que así como le decía, déjenos ahí su comentario y también su petición. Si no es suya la necesidad, pues qué bueno es que nosotros nos acordemos de los necesitados, de personas que sabemos que están necesitando, en primer lugar, el amor de Dios, y en segundo lugar, personas que están necesitando quizás sanidad, que están necesitando bendición, que quizás están en problema, están angustiados. Escríbanos el nombre de esa persona y por supuesto también vamos a estar orando no solamente por ustedes, sino quizás sea su vecino, sea algún familiar, sea algún compañero de trabajo, no importa quién sea, lo importante es el orar los unos por los otros. Definitivamente, y por eso le hacemos esa invitación para que usted pueda reportarse y disfrutar de esa presencia que el Señor nos concede. Hay que estar contentos, Mari, porque hay muchas personas que no logran levantarse en una semana, quizás tuvieron un inicio de semana en el cual han enfrentado quizás problemas, quizás alguna enfermedad, y en vez de amanecer en su camita, amanecieron en un hospital. Por eso hay tantas formas de cómo nosotros podemos mostrar agradecimiento a ese Dios. Definitivamente, así que si usted ni siquiera le ha dado gracias a Dios por este día, qué bueno es que usted haga un alto y pueda decirle gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirme una vez más respirar, ver tu creación una vez más. Qué bueno es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Hay personas que no tienen la misma dicha que usted y yo hemos tenido. Recuerde que cada día el Señor hace ese milagro en nuestra vida de poder darnos vida, de poder transmitir ese aire, ese respirar en cada uno de nosotros. Y personas que no lo tienen, personas que el día de ayer dijeron esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ni siquiera pudieron llegar a este día. Así que haga un alto, dele gracias al Señor. Si usted también está saludable, si usted quizás podamos tener problemas, podamos tener dificultades en algún momento, pero le aseguro que hay personas que están peores, personas que están en una condición terrible, pero gracias al Señor que la mano poderosa de Dios siempre está teniendo ese especial cuidado de nuestra vida. Así que también por esa razón digámosle gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por cada uno de tus cuidados. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir el versículo para este día. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 21 de febrero.
Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día basado en Gálatas capítulo número 5 versículo número 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Esa es prácticamente una frase. Leo el versículo. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Repetimos Gálatas capítulo 5 versículo número 1. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando Cristo no está morando en el corazón de las personas, en el corazón del ser humano, esa persona vive en esclavitud. ¿Por qué? Porque es esclava a un vicio, es esclava a un deleite, por cierto, un deleite temporal. Pero cuando Cristo llega al corazón de la persona, nos da una libertad, rompe cadenas. Y por eso ahora Gálatas capítulo 5 versículo número 1 nos dice: no se sometan a ese yugo de esclavitud. Así es, por supuesto, el Señor ya nos ha libertado. ¿Por qué regresar a esa esclavitud? Hay personas que lastimosamente sí lo han hecho, personas que han sido libertados por el poder de Dios, por la sangre de Cristo, y ahora lastimosamente han vuelto atrás. Entonces, ¿por qué volver a esa esclavitud? Si usted es uno de esos, pues le invito, no cometa ese error. El Señor ya le ha libertado. ¿Por qué usted permite que el enemigo siga haciendo con su vida lo que él desea? Y verdaderamente recuerde, como hay una alabanza muy hermosa que se llama Dos Seres, que habla de un personaje, de dos personajes, que obviamente uno es Cristo y el otro es el diablo. Y siempre están esos dos seres queriendo dominar nuestra vida. Entonces, lastimosamente hay personas que se han dejado dominar de ese ser que lleva la corriente de este mundo y que su destino es la condenación, su destino es la muerte, lastimosamente. Pero ahí van las personas dejándose atar por ese enemigo, por el diablo, cuando Cristo lo que desea es la salvación, cuando Cristo lo que desea es el bienestar del ser humano. El enemigo nunca lo va a desear así. El enemigo aparentemente quizás va a tratar de engañarle, haciendo que usted vea que él le ofrece cosas buenas y que en él hay libertad, porque no, él trata de engañarnos, de decir, bueno, de hecho hay personas ahora en día, jovencitos, que están siendo manipulados por sus amigos y empiezan a decirle, pero tú estás bien aburrido, tú no puedes hacer esto, estás atado. Y es que el diablo aparentemente en él sí hay libertad y usa a esas personas para hacerles creer que en él sí hay libertad, pero es todo lo contrario, están siendo atados por el enemigo y ese camino pues obviamente los lleva a la muerte, y esa muerte no solamente física sino esa muerte espiritual. En cambio Jesucristo es alguien que está mostrándonos el camino a la vida eterna, así que qué bueno es que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, podamos estar siempre en nuestro Dios, ya que Él nos libertó, mantengámonos firmes en Él, sigamos adelante. Si usted cometió el error de volver a esa esclavitud, qué bueno que está nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él está ahí esperando por usted, que Él dice en su palabra que no importa si usted ha vuelto atrás, Él está esperando por usted. Si usted volvió a la esclavitud, pues venga Cristo Jesús una vez más, que Él tiene ese poder para libertarle, para romper esas cadenas que el enemigo ha atado a su vida. Por eso, si últimamente usted no siente que está disfrutando una libertad, ¿no será que tiene que tomar muy en cuenta el versículo de este día lunes? Se lo recordamos, Gálatas capítulo 5 versículo número 1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza a través de las redes sociales, nos alegra mucho poderles acompañar. No olvide que usted puede reportar su sintonía en el país que nos está escuchando, o también si usted tiene alguna petición de oración, escríbala ahí en los comentarios de esta red social, en esta fanpage Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Déjenos su comentario porque vamos a darle seguimiento a cada una de esas peticiones de oración. Presentamos, ¿le parece de una vez la frase para este día? Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. La oración de una persona
buena es muy poderosa porque Dios la escucha. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Aquí es donde encuentra tanto valor la importancia de la oración, como en otras oportunidades hemos hablado, que la oración eficaz del justo puede mucho. Es ahí específicamente cuando encontramos un valor, un verdadero significado del por qué Dios dejó la oración. Usted no está solo ante los problemas. Hay problemas lo enfrentan muchas personas, pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene a quien acudir. ¿Y cómo lograr vencer toda esa opresión, toda esa dificultad, todo ese problema? ¿Cómo enfrentarlo? Cuando nosotros tomamos el recurso de la oración en nuestras manos y lo llevamos a la práctica, dice la frase que esta oración es un arma muy poderosa, y es un arma muy poderosa y es la cual Dios escucha. Así es, definitivamente. Si usted se puede fijar en la frase, dice la oración de una persona buena, pero verdaderamente nadie es bueno. ¿Sabe quién nos vuelve bueno, por decirlo así? Es cuando somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, como decía Melvin, la oración del justo puede mucho. De aquello que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ahora que estamos en Cristo Jesús, es más fácil que Él pueda recibir nuestra oración y nosotros podemos dirigirnos a Él con toda libertad. Ya no está como antes, ¿verdad? Que había un sacerdote, había alguien que estaba ahí para interceder por el pueblo de Dios. No, ahora nosotros tenemos esa libertad de dirigirnos ante el Señor. Hoy ya no está ese telón, por decirlo así, ahí para que obstaculizaba y solamente a través de una persona podían hacerlo. No, hoy tenemos esa entrada libre para poder llegar ante el trono de la presencia de Dios en oración, poder llegar delante de Él en todo momento, no solamente en algún momento, no solamente algunos días. No, antes era una vez al año, pero cuando obviamente estaban en el tiempo de la ley, pero ahora no. Ahora qué bueno es saber que podemos venir delante del Señor cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos agobiados. Podemos venir ante el trono de su presencia y estar donde estemos, ahí dirigir una oración al Señor. Y qué bueno es que Él siempre está escuchando nuestra oración. Definitivamente contar con ese Dios realmente es especial. ¿Cuántas veces, Mari, no hemos enfrentado alguna situación difícil y hemos acudido a Dios? Y a través de la oración encontramos la fortaleza que tanto necesitamos. Definitivamente, y es que recordarles, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así que el Señor está esperando por su oración. Dios quiere que usted abra su boquita y exponga sus peticiones. El Señor ya lo sabe todo, pero a Él le agrada que nosotros podamos pedirle a Él. Así que si usted tiene una petición, recuerde que la oración del justo puede mucho, y la oración de aquella persona que ha sido justificada puede mucho. Así que le invitamos en esta hora que seas usted siempre enviando esa petición para que podamos estar orando por cada uno de ustedes. Y si usted ha dejado de tomar en cuenta el recurso, el arma poderosa de la oración, que sea una semana donde usted inicie tomándose de la mano de Dios a través de la oración, y usted Amén. puede encontrar oportuno socorro para su vida. Le recordamos la frase: la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Nos alegra mucho compartir con ustedes a través de las redes sociales y, por supuesto, dejando de que Dios tome el control de nuestra vida. Bajo esa óptica es que ahora nos presentamos delante de la presencia de Dios, esperando que Él sea el que ministre en nuestros corazones y, sobre todas las cosas, que nos ayude a dar de su sabiduría para exponer la palabra que Él nos ha entregado o nos ha de entregar en este día. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias por cada una de las personas que están conectados a través de estas redes sociales. Bendíceles, auxíliales, guíales, y sobre todas las cosas que tú es el que hables a nuestra vida. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando esta serie que lleva como título Parábolas de Jesús.
Estamos haciendo un recorrido por los evangelios sinópticos y cómo Dios daba seguimiento a una serie de parábolas. Quiero informarles que este día vamos a estar hablando acerca de la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. La voy a extraer en el contexto de Lucas capítulo 14, versículo 9 al 14. Lucas capítulo número 14, versículo 9 al 14, el tema parábola, el fariseo y el publicano. Dice Lucas capítulo 14, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire cómo inicia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo número 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo número 12, ayunó 2 veces a la semana, dijo aquel personaje, doy diezmos de todo lo que gano. Y versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente vamos a retomar estos versículos de la palabra de Dios. Hemos leído este pasaje de la Escritura donde se nos habla explícitamente de estos dos hombres que entraron en el templo. Como ya es habitual, necesito descubrir el contexto por el cual el Señor contó específicamente esta parábola. Y aquí lo que tenemos es una lección acerca de la justificación por fe. Tenemos específicamente varios personajes que tienen mucho que ver con lo que en ese momento ellos estaban viviendo. Digo viviendo porque empieza el relato de la Escritura que habían muchas personas dentro de ese círculo que Dios estaba predicando y muchos de ellos se creían muy autosuficientes. Recuerde que hay un grupo que ha destacado y son los fariseos del tiempo de Jesús. Eran la secta religiosa más estricta, más influyente en todo Israel. De hecho, en el Nuevo Testamento no los pinta de manera positiva. Uno de los momentos clave en el ministerio de Juan el Bautista fue su reprensión impactante, que impactó mucho de algunos fariseos que vinieron para ser bautizados. Específicamente, Juan se negó diciéndoles, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y usted puede entrar en un marco de referencia en Mateo capítulo 3 versículos 7 al 8, donde el mismo Juan el Bautista no los quiso bautizar. No mucho tiempo después de esto, recuerde que Juan el Bautista señaló a Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Como era de esperar, este respaldo inmediato de Juan no quedó bien con los fariseos. Tan pronto como se hizo evidente que Jesús estaba ganando más seguidores que Juan, los fariseos se opusieron a él. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, recuerde que los fariseos eran sus opositores más visibles, más implacables. Los principales fariseos fueron los que en última instancia iniciaron y planearon la conspiración para matar a Jesús. Recuerde eso. El desprecio de Cristo de parte de los fariseos continuó. Incluso después de su resurrección, la situación no terminó aún después que lo clavaron en el madero. Especialmente mientras la iglesia primitiva echaba raíces, allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, se nos dice que un tal Saulo de Tarso supervisó la lapidación del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Esa lapidación de Esteban fue solo el inicio de una campaña brutal de terror que Saulo emprendió contra aquellos creyentes. Recuerde que Saulo era fariseo, hijo de fariseo. Lo que estoy destacando es la postura de estos hombres. Recuerde que es uno fariseo y otro publicano. En otras palabras, provenía este Saulo de un linaje de fariseos y fue adiestrado desde su nacimiento en las doctrinas del fariseísmo, tratando de observar la ley de Moisés durante toda su vida.
Él era el fariseo ideal, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Él era fariseo ideal. ¿Por qué? Porque eso es lo que él dice en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Así que, nacido y criado en el fariseísmo, Saulo se convierte en una figura destacada de dicha secta cuando aún era muy joven. Fue nombrado personalmente por los jefes de los sacerdotes para hostigar, encarcelar a los primeros cristianos por su fe, y cada vez que los seguidores de Jesús iban a juicio por su vida ante el consejo judío, Saulo emitía su voto a favor de la lapidación. Eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 10. El hecho de que tenía voto en este asunto sugiere que el propio Saulo era para entonces miembro del Sanedrín. Él había llegado a la cima de la influencia de la secta y de la devoción de sus enseñanzas. Su celo inusual por el fariseísmo se refleja claramente en su odio hacia el cristianismo. Todo esto, por supuesto, parecía, voy a decirlo, tener un famoso encuentro. Y ahí es donde Cristo aparece cuando él iba camino a Damasco a asolar a la iglesia, y resulta que cuando Saulo de Tarso fue transformado al instante y por completo en el apóstol Pablo, él da ese testimonio. Todos sus esfuerzos como fariseo para ser justo, la versión Reina Valera que nosotros manejamos traduce la palabra más literal y más vividamente como estiércol. Esta era la evaluación franca de Pablo del fariseísmo. Al escribir como un santo experimentado y un apóstol maduro, de principio a fin, el Nuevo Testamento deja claro que el fariseísmo y el cristianismo no se pueden mezclar. Y quiero hacer una diferencia. De hecho, ciertos principios fundamentales, específicamente de la religión y la visión del mundo de los fariseos, son hostiles al mensaje fundamental del evangelio. Eso no quiere decir que el fariseísmo es la más extrema perversión de la religión. Lejos de ello, los fariseos enseñaban mucho que era cierto, debido a que sus creencias estaban estrechamente ligadas a las escrituras. Jesús mismo les dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. A diferencia de tantas sectas y religiones falsas que son extremadamente poco ortodoxas, abiertamente diabólicas o despreocupadamente indiferentes a la ley de Dios, los fariseos eran tradicionalistas e idealistas, bien conocidos por su obsesión puntillosa con los detalles más pequeños acerca de la ley. Entonces note, el fariseísmo sobresale en el Nuevo Testamento no porque era casi inverosímil, fruto de la superstición humana extrema, sino porque representaba la más fácil y sutil manera de apartarse de aquella verdad bíblica. Los peligros espirituales encarnados en el fariseísmo pueden ser muchas veces una tentación, un lazo, incluso para el más devoto estudiante de las escrituras. Entonces hagamos esta pregunta: ¿por qué era tan mortal esa rama en particular del judaísmo? Después de todo, los fariseos tenían toda la apariencia de ser campeones de la justicia. De hecho, las apariencias externas eran las más, voy a decirlo, que preocupaban. La idea de la justicia de ellos era principalmente cosmética. Ellos sobresalieron en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados más secretos, y por qué no decirlo, sus pecados más íntimos. Sin embargo, encontramos una realidad. Los fariseos eran de hecho estudiantes rigurosos del texto bíblico. Algunos elementos nobles y loables se destacan por sus creencias y enseñanzas. Por ejemplo, se opusieron a todas las formas paganas de idolatría. Esos eran los fariseos. Se oponían literalmente a toda idolatría, y estaban decididos a no permitir que su nación cayera en el tipo de transigencia, o por qué no decirlo, decadencia, que matizaba la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Eran de muchas maneras lo mejor de todas las sectas del judaísmo del primer siglo.
¿Por qué estoy mencionando todo esto? Por el contrario, los fariseos eran tan meticulosos en el cumplimiento de las minucias legales que filtrarían cuidadosamente cualquier bebida mientras la servían para asegurarse que ningún mosquito se había metido en el vino mientras era puesto en contacto con el aire. Ellos cuidadosamente contaban las pequeñas semillas con el fin de asegurarse que su diezmo era exacto. Después de todo, Levítico 27:30 afirma algo de eso. Jesús no los reprendió por la obsesión particular de ellos de contar las semillas, colar los mosquitos y otras observancias insignificantes. Más bien, Jesús les afirmó: esto era necesario hacer, pero sin abandonar los principios morales más importantes de la ley. ¿Sabe cuál era el problema? Ocupar esa religión para esconder todo lo malo. Jesús llama a los fariseos guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los mosquitos, por supuesto, son las criaturas inmundas, según la época, más diminutas que describe en la ley de Moisés. Los camellos son las más grandes, las figuras evocadas por las palabras de Jesús específicamente para darle un ejemplo. Él les dice: sois semejantes a sepulcros blanqueados. No, si es que la lista que el Señor les dio era larga. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, les decía Jesús, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de iniquidad y de hipocresía. Aquí he citado Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Eran pecadores las personas impuras, las que trataban con extremo desprecio. Pero aquí tenemos algo. Dos hombres se acercan en el templo. A pesar de lo que ellos pensaban, no había absolutamente ningún valor justificante en aquella preocupación. No había, resulta interesante, una preocupación. Por el contrario, su piadosa ostentación en realidad magnificaba su culpabilidad. Mientras que producía una falsa confianza en ellos mismos, esta lección precisa fue el asunto central de la parábola de Jesús que narra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14 que acabamos de leer. La parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola también se erige como clara y suscita una afirmación de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo en relación con el principio de la reforma de solo fe. La fe es el único instrumento de justificación. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Y cuál parábola? Esta parábola del fariseo y el publicano. Tal como es el caso de muchas de las historias de nuestro Señor, la parábola no era solo contraria a la intuición, sino también impactante y vergonzosa para toda norma religiosa de la época. Al decir que un pecador confesó, salió del templo justificado, mientras que esencialmente se consideró totalmente sin valor las muchas buenas obras de un fariseo meticuloso, Jesús se puso a sí mismo en abierta oposición a la teología de la salvación predominante del judaísmo. Más que esto, estableció su evangelio en contra de la enseñanza de todas las grandes religiones del mundo, contra toda doctrina que se deriva de la teología natural y contra toda noción innata del corazón humano caído. Esta parábola es una lección gráfica acerca de la gracia hacia los humildes. Cuidadosamente calculaba para penetrar en el orgullo de la justicia, en el orgullo de los propios fariseos. Como tal, proporcionó a los líderes judíos que escuchaban a Jesús una razón por más rechazarlo, con tal de que siempre lo rechazaban. Por supuesto, esta es una pregunta. ¿Por qué puede Dios ser justo si Él justifica al impío?
¿Por qué Dios puede ser el justo si Él va a justificar a los impíos? Por supuesto, esa es la misma pregunta a la que responde el Evangelio, porque Dios ha proporcionado bondadosamente una expiación mediante la muerte de Cristo. A la vez, Él es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, Él es el que lo justifica. Él pagó el pecado, Él pagó el precio para limpiarnos, purificarnos de toda maldad. El problema para los pecadores, sin embargo, es fácil ver por qué la justificación de los pecadores planteaba un dilema imposible para la gente antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos no tenían la idea de que una perfecta expiación por el pecado podría ser. No tenían esa idea, no podían concebir cómo el perdón completo por una vida de pecado podría ser posible, no lo concebían. De hecho, en los términos de la ley por sí sola, el perdón podría parecer completamente fuera del alcance de todo ser humano. La dificultad entonces comienza con una comprensión del requerimiento de justicia bajo la ley. En Levítico capítulo 19, versículo 2, Dios mismo afirma: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, note, la propia santidad perfecta de Dios establece la norma jurídica y la exigencia moral para una buena relación con Dios. Jesús reitera el mismo estándar en el Nuevo Testamento, esta vez con un lenguaje claramente diseñado para subrayar la total imposibilidad de alcanzar un nivel alto. En el Sermón del Monte, Él declaró estas palabras: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí cito Mateo capítulo 5, versículo número 20. Esto fue sin duda muy desconcertante para todos los que escuchaban. No importaba lo que dijera elevada aquella obediencia a los mandatos externos de la ley a un nivel sin precedentes. Si Dios calificara el comportamiento humano, los fariseos estarían a la cabeza. Pero Jesús estaba señalando que Dios no ajusta la escala de la justicia para dar cabida a la insuficiencia humana. Su propia justicia, la justicia de Dios, por supuesto, es perfecta. Y rebajar ese nivel, incluso a un poco, con el fin de dar cabida a nuestro pecado, le haría a Él impuro. Así que resulta que la justicia que Dios exige para exceder aún la justicia, al parecer superior de los fariseos, ¿qué exactamente requiere esto de nosotros? ¿Qué requiere? Jesús responde esta pregunta también, y en términos inequívocos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí cito Mateo 5:48. La verdadera justicia, tal como se define por el carácter de Dios mismo, exige perfección absoluta y sin transigencia. Jesucristo mismo es la medida estándar, es la verdadera perfección que Él requiere de nosotros. En ese mismo contexto, Jesús enseñó que no es suficiente obedecer las exigencias obvias y externas de la ley. Este sí es un bombazo, y agárrese. Incluso los pequeños detalles, como contar las semillas, colar el mosquito, nuestras actitudes y deseos deben también ajustarse en todo momento perfectamente a los requisitos que Dios muestra a través de su palabra. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio. Enojarse sin causa, insultar a alguien, a aborrecer a otra persona, es violar el mismo mandamiento que nos prohíbe matar a alguien. Para empeorar las cosas, vaya, Santiago capítulo 2 versículo 10 afirma: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, dice. No hay vacíos legales, no hay cláusulas de escape en la ley. Solo puede condenar
los que la quebrantan. Por encima de esto, Dios abomina a cualquiera que justifique al malvado. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Por supuesto, sabemos que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, grande en misericordia, como dice Nahum capítulo 1 versículo 3. Pero el mismo versículo que hace esta promesa continúa diciendo que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, si Dios advirtió a los israelitas de palabra de mentira, de alejar, de no matarás al inocente, al justo, y toda la ley que yo no voy a repetir, y todo el decálogo de Moisés. Pero ¿en qué condiciones es tan justificable? ¿Cómo podremos mostrar esa justificación? Que solamente viene de Dios. La respuesta completa a esta pregunta se encuentra en el sacrificio ofrecido de Jesucristo. Dios no descarta la culpa de los pecadores, pretendiendo que su pecado nunca sucedió. Él no ignora el mal, barre todo por puro edicto suyo y absorbe a los pecadores arbitrariamente. Más bien, Él proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado a la persona de su Hijo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Aquí viene. Para manifestar la justicia. Cristo también proporciona la perfecta justicia que se les imputa a los que creen. Al que no conoció pecado, por nuestro Dios Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Había indicios de esta verdad en el Antiguo Testamento. En Isaías, por ejemplo, capítulo 53, Dios hablando proféticamente afirmó: justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El tema de todo este capítulo es la expiación sustitutoria. Pero veamos ese término de justificado. Las palabras finales de esta parábola son clave en el asunto. Todavía no estoy analizando la parábola. Jesús afirma al publicano menospreciado: os digo que éste descendió a su casa justificado. Ahí está la palabra, justificado. Lucas 18:14. De esto es de lo que trata la parábola, la justificación. Aquí está el tipo más abyecto del pecador, un recaudador de impuestos, un traidor a su pueblo que se ha vendido por dinero. Sin embargo, él obtiene una buena relación con Dios. Sin embargo, a esa persona despreciada es la que Dios vino a justificar. Aparte de cualquier ritual religioso, en ausencia de cualquier tipo de expiación propia y sin llevar a cabo ningún acto meritorio, resulta que cada detalle de la doctrina de la justificación por fe se encuentra en esta parábola, ya sea expresamente establecido, implícito, ilustrado y, por qué no decirlo, afirmado. Jesús no solamente afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Esto era sorprendente. ¿Cómo era posible? Si en este momento el Señor está en una balanza, poniendo en un lado al fariseo, en otra balanza al publicano, y resulta que el publicano es el que vuelve después del templo a su casa justificado. Esta pregunta es relevante para cada uno de nosotros. Los que me escuchan en las redes, en la radio, présteme atención. ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas con Dios? ¿Cómo puede una persona que toda su vida ha hecho de su vida una desgracia y ahora resulta que Dios lo justifica? ¿Cómo puede ser eso? De hecho, no hay cuestión más importante. ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? En palabras específicamente de Bildad, aquel amigo de Job, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará al hombre para con Dios? ¿Cómo? No lo entendía. O como lo expresó el carcelero de Filipos allá en Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? ¿Qué debo hacer? En última instancia,
Es la misma cuestión planteada por el joven rico allá en Mateo 19:16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y por el intérprete de la ley de Lucas 10:25, ¿se recuerda la parábola de la semana pasada? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tenga en cuenta, por favor, que Jesús respondió tanto al joven rico como a aquel personaje intérprete de la ley, citado las exigencias de la ley. El joven rico afirmó que había guardado la ley desde la más temprana edad. Parecía aturdido cuando Jesús no lo elogió. El propósito del intérprete era lo mismo, querer justificarse a sí mismo. Ambos eran precisamente como el fariseo en la parábola que ahora nos ocupa, confiados en que se merecían la alabanza, los aplausos, la aceptación de Dios, sin darse cuenta de la magnitud de su propia culpabilidad, con orgullo, teniendo más alto concepto de sí mismo y viendo a las otras personas de su alrededor. El verdadero mensaje de la ley y despreciando a las personas consideradas por ellos pecadores, los hace a ellos ahora, a este fariseo, culpable. Hagamos una pausa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús les predicó la ley en lugar de la gracia? Deme tiempo porque es una pregunta muy sorprendente. Si Él vino a abrogar la ley, uno se pregunta, ¿por qué alguna vez Jesús no predicó mejor de la gracia, sino que habló de la ley? En ninguno de los casos les da la respuesta del Evangelio a la pregunta eternamente importante que estos hombres plantearon. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban oír era la ley. Ninguno de los dos había sentido verdaderamente el peso de la ley. Ellos no creían que estaban perdidos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí les cito Marcos 2:17. El Evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia. No hay realmente una buena noticia para alguien que está en condición mental. La parábola del fariseo y el publicano ilustra este asunto con una marcada precisión, en forma de una historia velada. Da la verdadera respuesta del Evangelio a la cuestión de cómo los pecadores pueden estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Es una palabra. ¿Quiere que se la diga? Gracia. Dios libremente justifica al impío. Él atribuye justicia sin obras. Toda la doctrina de la justificación por fe es expuesta con increíble profundidad, sencillez y claridad en esta parábola. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán y por lo tanto se condenarán a sí mismos. Pero los que se sometan a la justicia de Dios son bondadosamente justificados por Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios. Solo Dios es el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Este principio es la línea divisoria. Es la línea divisoria entre el Evangelio de Jesucristo y cada sistema, le voy a llamar así, de creencias erróneas o demoníacas. En esencia, toda la religión falsa ideada por mentes reprobadas es un sistema de méritos. Todas ellas enseñan que la justificación se gana o logra porque el creyente hace algo para Dios, una especie de un buen trabajo, de ceremonia religiosa, un acto de caridad, un altruismo, un estilo de vida austero, sistema de valores alternativos, el celo religioso que las personas caídas cultivan por causa de un credo elegido, nunca es verdaderamente desinteresado o sacrificial. La causa se convierte entonces en una plataforma desde que nosotros deseamos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. No se necesita ser un fariseo pleno, en pleno sentido del término para pensar así,
Incluso los ateos apasionados se dicen a sí mismos que son decentes, honorables, generosos, bastante buenos. Rara vez siguen su incredulidad hasta su conclusión moral obvia. Como todos los demás, no pueden vivir de acuerdo con cualquier estándar moral que piensan que deben cumplir. Sin embargo, tienen un impulso, al parecer, irresistible para justificarse a sí mismo de todos sus pecados. Cada encuesta que ha planteado la cuestión revela que la mayoría de la gente asume que es lo bastante buena para ir al cielo, o al menos demasiada buena para que Dios le envíe al infierno. El error subyacente específicamente se encuentra en todo esto, es la creencia que la gente puede ganarse el favor de Dios por ser lo bastante buena. No, mi querido, no se trata de que usted haga muchas cosas buenas. No se trata entonces de que simplemente yo tenga que ir a sentarme a un lugar, a un templo, a una iglesia y decir, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No. Se trata de que usted considere que por sí mismo usted no puede justificarse. Esta es la mentira central que domina toda la religión falsa. La parábola de Jesús presenta la necesidad de esta idea. La parábola marca una línea muy clara de distinción, de poder, voy a decirlo, entre los dos únicos tipos de religión que existe. La falsa religión de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio de la realización divina. El fariseo de la parábola es petulante, con justicia propia, despreciable, con un complejo muy grande de superioridad, no cabía. Se pone de pie lo más cerca posible al lugar santo, sin tocar a nadie que considere inferior a él. Por su forma de pensar, el contacto con los pecadores podría contaminarlo. ¡Uy, apártense! Él no busca misericordia. El fariseo no busca gracia, no busca perdón, ni ninguna simpatía por él mismo. No le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto. Al exaltarse a sí mismo, él sale sin ser justificado. ¡Qué terrible! ¿Cuántas personas no hay así? Que le dicen, no, mire, es que el evangelio, no, eso sí es serio, yo por eso no le entrego mi vida a Cristo. No juegue. Realmente lo que usted quiere no es entregarle su vida a Cristo. Realmente lo que usted quiere es que usted ya tiene sus cosas escondidas. El otro personaje es un cobrador de impuestos, un pecador empedernido, el objeto del desprecio de todo el mundo, incluso de sí mismo. Él sabe que es culpable. Está muy lejos del lugar santo. ¿Por qué? Porque siempre está dando seguimiento a cosas impuras. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo. Se siente quizás incapaz de estar en ese lugar. Está claramente angustiado por su propio pecado. Se golpea el pecho, dice la parábola, con vergüenza. Está en el punto más bajo de la desesperación, sin ninguna esperanza de redención. Todo lo que puede es pedir humildemente a Dios misericordia. Es lo único que puede hacer. Pedir a Dios misericordia y gracia. Jesús dijo que ese mismo día él salió de su casa, de ese lugar, justificado. No nos quedó tiempo para analizar de lleno la parábola. Seguimos mañana. Pero hagamos una aplicación de esto. Cuán importante es que no menospreciemos a las demás personas, que todos valemos la misma sangre que quita el pecado del mundo. Pero aquí quiero hacer una clara diferencia, y es la siguiente. No solamente se trata de llegar a una iglesia y decir, sí, yo soy cristiano, y repetirlo. No es eso. Se trata de que usted sea justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quiere tener paz? Deje que Dios le justifique. No, si es que yo no he matado, yo no he robado, no, ya no me gustó eso, ya no me gustó. Es que usted tiene que enfrentar su realidad, porque si no se está convirtiendo. Solo hay dos opciones. ¿Qué presentaron aquellos? El fariseísmo
y el publicano. Y le he mostrado cómo Saulo de Tarso era uno de los modelos o prototipos terminados exactos de un fariseísmo, y que Dios lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiere ser rescatado? Entréguele su vida a Cristo, porque usted puede ser justificado. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y hago la tercera aplicación. No solamente confunda o tenga más alto concepto de sí mismo. Recuerde que Dios a cada uno reparte y da conforme sea su medida de fe. Dios reparte como Él quiere, a unos les da más, a otros menos, pero todos valemos lo mismo. ¿Valemos? Sí, correcto, la sangre que quita el pecado del mundo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por cada una de las personas que nos han honrado con su presencia y han prestado mucha atención a esta parábola, a esta introducción de esta parábola. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, nos guíes, y que el día de mañana nos permitas seguir ilustrando, Dios mío, esta parábola del fariseo y el publicano. Dios mío, auxilia, sácanos de una religión, sácanos, Padre Celestial, de esa religión. Dios mío, te lo rogamos, porque lo que tú buscas es adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, y por eso ahora confiamos en tus promesas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor porque esa palabra es preciosa. Nuestro Dios nos ha dejado grandes enseñanzas en su palabra, así que a ponerla en práctica cada día. En este momento por aquí quiero ya leer los comentarios y ahorita pues los de Restauración 1450M. Tenemos por aquí a Bartimeo Martínez que nos dice: amén, hermano, Dios les bendiga. Saludos desde Houston, a donde sea que estén, dice, Dios les bendiga, amén. Desde El Salvador les saludamos, hermano Bartimeo, gracias por estar en sintonía, bendiciones grandemente. Mi hermano Pablo Salazar Contreras dice: hola, Dios les bendiga, les sintonizo desde Puerto Cisne en Chile, dice, amén, bendiciones, hermano. Pues saludos cordiales hasta Puerto Cisne en Chile, bendiciones, gracias por su sintonía y por reportarse. Mi hermana Filomena dice: yo soy Filomena, necesito que oren, dice, me duele mi brazo, amén, con mucho gusto vamos a estar orando, hermana, por supuesto que sí, para Dios no hay nada imposible. Mi hermano Antonio Martínez nos dice: saludos desde Houston, Texas, bendiciones, Pedro, bendiciones para la familia también, saludos hasta Houston, Texas. Y mi hermana María Elena Cruz Alba dice: amén, amén, gloria amén. A Dios, gracias por siempre estar en sintonía, por dejarnos sus comentarios. Para nosotros es de mucho gozo, de mucha alegría saber que hasta dónde está alcanzando esta transmisión. También tengo otro comentario por aquí, dice mi hermana Ofelia Guzmán Herbert, dice: amén, amén, muchas gracias por su predicación, ha sido una bendición a mi vida, gloria a Dios, hermana Ofelia, bendiciones. Eso es lo que esperamos siempre, que la palabra de Dios sin duda alguna es de mucha bendición. Mi hermana Flor Maldonado dice: bendiciones, que Dios le siga usando, amén, así sea en el amor del Señor, así esperamos, ¿verdad? Que Dios siempre use estos vasos de barro, porque eso es lo que somos en las manos de nuestro Dios, pero qué bueno que en Él nos volvemos útiles y por supuesto siempre orar, ¿verdad? Orar para que Dios envíe de su bendición. Estos son los comentarios en la fanpage de Restauración 1450M. Ok, tengo los comentarios en la fanpage de su servidor, como Melvin López Salín nos encuentra. Hermosas alabanzas, me dice mi hermana Claudia Carranza, gloria a Dios, dice, amén, bendiciones mi hermana Claudia Carranza, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Mi hermana Dorian Aparicio, bendiciones amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios, bendiciones para todos los que estamos conectados en esta transmisión, amén. Saludos mi hermana Dorian Aparicio, saludos hasta Estados Unidos, gracias por estar con nosotros. Elizabeth Miranda, Dios me los bendiga hermanos, que todos tengan un bendecido inicio de semana, amén. También es nuestro deseo, mi hermana Elizabeth Miranda, que todos los que están en esta transmisión tengan una excelente semana. Lourdes Salavarrías dice: aleluya, amén, bendiciones mi hermana Lourdes, gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición.
Alex Díaz Álvaro nos dice bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias por estar reportando. Saludos desde Chiapas, hermanos. Amén. Saludos entonces a Alex Nicandro Díaz. Gracias por sintonizarnos desde Chiapas. Saludamos en el amor de Cristo Jesús. Etelvina Campos, iniciamos semana escuchando palabra de Dios. Dice, amén. Bendiciones, mi hermana Etelvina. Gracias por estarnos acompañando a todos los que nos han sintonizado. Realmente ha sido un programa muy especial que el Señor nos concede y nos da de su gracia infinita. Así es, por supuesto que sí, mi hermana, mis hermanos en la fanpage de Elin San Miguel también nos envían sus comentarios. Por aquí tenemos, permítame un momento que se nos desactualizaron los comentarios, pero por aquí tenemos ya mis hermanos que siempre se están reportando. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía, y usted que siempre nos deja sus comentarios. Hay también varias peticiones que con mucho gusto vamos a estar orando. Bueno, por aquí están ya. Nos dice mi hermana Julie Segura, bendiciones, amados hermanos, aquí estamos gozándonos. Amén, hermana, gloria a Dios. Gracias, hermana, por gozarse. Qué bueno es gozarse con los que se gozan. Qué bueno gozarse, deleitarse en el Señor. Mi hermana Mirna Ramos también nos escribe, buenos días, hermano Melvin y hermana María. Dice, qué hermosa alabanza y bendiciones en este lunes, lleno de bendiciones por tener, dice, la oportunidad de poder escuchar y compartir este programa bendecido y sin fronteras, dice mi hermana, con ustedes. Gracias, Señor, dice, por tu amor y misericordia, que sea el Señor bendiciendo la palabra y hablarnos, dice, por medio de ella. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Hermana Mirna Ramos, saludos a usted, a su familia, hermana. Esperamos que Dios la bendiga siempre. Mi hermana Fátima Guerrerita dice el perfil, amén, así es, nos dice, pido oración por la vida de mi hijo Jeremy Guerrero, está hospitalizado ya que le encontraron una bacteria en su cuerpo. Muchas bendiciones para ustedes. Les saludo desde Toronto, Canadá. Amén, hermana, con gusto. Vamos a estar orando por su hijo. Creemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Mi hermana Josabel Maravilla dice, hermana Mari, y Dios le bendiga, dice, desde Guatemala. Saludos. Amén. Muchas bendiciones, hermana. Saludos también para ustedes de Guatemala. A cada uno de ustedes, amados hermanos, gracias por siempre dejarnos sus comentarios. Vamos a estar orando también por las peticiones y bueno, para que usted se fortalezca más esa fe en el Señor, déjenos comentarle que el día de ayer pues estuvimos gozándonos en los cultos que se realizaron aquí en Misión Cristiana en San Miguel. Amén. Y estábamos dándole la gloria a Dios sin lugar a duda. Yo creo que ustedes escucharon el nombre de mi hermana Magdalena de Godoy, que estuvimos orando por ella, por cáncer, y el Señor pues ya le sanó. Nuestro Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, así que déjenos darle ese testimonio para que esa fe sea fortalecida en el Señor, porque el tiempo de milagros aún no ha pasado. Amén, definitivamente, y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Él es el que hace todas las cosas, y sobre todo que nosotros podamos testificar, ¿verdad?, de su gracia y de su gran amor, que Él es el que está ahí siempre para cada una de nuestras vidas. Gracias, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por ese testimonio. Vamos a incluir también las peticiones que han llegado en este día. Quiero agradecerles a todas las personas que se han reportado. Hoy, pues este día se reportaron de Chile, desde México, en Chiapas, Canadá, Guatemala. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros disfrutando de esta bendición. Recuerde que usted puede compartir la transmisión, el video queda almacenado, y la retransmisión también la hacemos, ¿verdad?, dentro de Radio Restauración en este día por la tarde. Gracias por acompañarnos, ha sido una bendición. Oremos al Señor y pidámosle de su gracia poderosa. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos has concedido, poder, Señor, dar seguimiento a este estudio de tu palabra. Ahora venimos ante tu presencia agradecidos, extasiados por esa bendición que tú nos concedes de la victoria, Padre, sobre esa enfermedad, sobre ese cáncer. Tú conoces, Señor, lo que has
has hecho. Quizás en algún momento determinado las fuerzas se debilitaron, pero tú, Señor, con tu mano de poder decidiste tomar una sanidad y control, Señor, en esa vida. Gracias por la vida de mi hermana Magdalena, su familia. Gracias por todos los que creyeron de que tu mano de poder, Señor, podía obrar a favor de esa vida. Ahora, Padre, bajo esa perspectiva es que también nos presentamos delante de ti, poniendo cada una de estas necesidades, porque tú llevaste nuestros dolores, Dios mío, y por tus llagas hemos sido nosotros curados. Sí, Padre Celestial, a ti te damos gracias, a ti te damos toda la gloria, Señor, y creemos que ese tiempo de milagros aún no ha pasado, Padre. Por esa razón es que venimos delante de ti siempre suplicándote, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que confían en ti y depositan, Señor, esas peticiones delante de ti, Señor. En esta hora, Padre, te pido por la vida de Jeremy Guerrero, Señor. Mira la vida de este jovencito, Padre, sé tú sanándole, Señor. Mira esa bacteria que han encontrado en su cuerpo, Padre. Te pedimos, seas tú obrando, Señor, seas tú sanándole, Padre, en el nombre de Jesús. En el hueco de tu mano está esta vida, Señor. Llega en ese hospital, Señor, a ese hospital donde esta vida se encuentre, que tu mano poderosa y divina, así como sanaste a mi hermana Magdalena, Señor. Sabemos que para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para ti todo es posible, Señor. Te rogamos por la vida de Jeremy Guerrero, Señor. Sana esta vida y que sea un testimonio más de tu gran poder, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu sangre bendita, Señor, sea derramada en esta vida. Te pido por mi hermana Filomena, Señor. Mira ese brazo adolorido, Señor. Ten misericordia, Señor. Dale fuerzas a ese brazo. Quita todo dolor, Señor. Mira la causa de ese dolor, Padre. Elimínalo en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, da tranquilidad, da paz, Señor, de tanto dolor en la vida de tu hija, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos está, Señor. Te pido también, oh Dios, por la vida de Sandra de Flamenco. Seguimos rogándote, Señor, por su vida. Seguimos rogándote, Señor, que seas tú interviniendo, Padre. Sánale de ese cáncer, Señor. Dale la fuerza siempre para seguir adelante. Haz tu obra completa en ella, Señor. Sabemos que tú ya empezaste a obrar. Yo sé, Señor, que tú estás perfeccionando esa obra, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos está. Te pido por mi hermana Olga Lara, Señor. Dale esa sanidad que tu hija también necesita. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Obra en la vida de mi hermana Olga Lara, Señor. Sánale completamente de cada una de esas enfermedades. Por la vida de mi hermana Dinora, Señor Romero de Rivas, te pido, Dios, fortalece sus piernas. Permítele, Señor, que tu sierva pueda caminar una vez más, Señor. Quita todo golpe a causa de ese accidente, Señor. Obra, fortalece, Señor, esas rodillas. Fortalece, Señor, todo su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también por Elmer Martínez, Señor. Da sabiduría a esta vida. Ayúdale, Señor, siempre a tomar buenas decisiones, Padre, a depender de ti. Ayúdale también, Señor, en su vida espiritual. Dale esa fortaleza que él necesita, Señor, que puede estar firme siempre en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te seguimos rogando por los esposos Martínez Moreira, Señor. Sé tú siempre restaurando, Señor, este matrimonio. Yo sé, Señor, que tú puedes unir una vez más este matrimonio, Martínez Moreira. En el hueco de tu mano están estas vidas, Señor. Ayúdales, dale sabiduría, dale de tu guianza, Señor, para que puedan recapacitar y una vez más, Señor, volver a hacer, Señor, las cosas como a ti te agradan. Te pedimos, Señor, en el hueco de tu mano, seas tú, Señor, obrando a favor de cada una de estas peticiones. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que puedes obrar conforme sea cada necesidad, Señor Jesús. Y puedes llegar, Señor, a otros países porque tú no tienes frontera, tú no tienes límites. En el hueco de tu mano depositamos a cada una de estas vidas, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Y gracias por permitirnos, Señor, haber hecho este programa una vez más. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron en esta transmisión. Bendíceles, Padre. Bendice sus hogares. Bendice
bendice sus trabajos, Señor, y que tu mano protectora esté siempre a favor de sus vidas, Señor. Acampa alrededor de cada uno de ellos, oh Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.